figura prominentemente entre los pensadores argentinos, es el autor de importantes estudios filosóficos, entre ellos figuran Raíz y destino de la filosofía, Descartes, hombre moderno. También es autor de artículos críticos literarios, ha colaborado en muchas revistas, La Nación, El Sur, la revista Iberoamericana. Fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras en Tucumán. Fue Guggenheim Fellow también, y fue sobre todo profesor mío en UCLA, a quien debo muchísimo. Profesor Sánchez Uli. Muchas gracias por esta generosa presentación que me ha traído algunos buenos recuerdos de mi vida pasada. Y muchas gracias por la invitación para hablar esta tarde en Occidental College. Tengo un amigo que me acusa constantemente de ser demasiado literal en mis interpretaciones, porque él busca siempre símbolos en todas las cosas. Un hormiguero es el símbolo del infierno. Los pies mojados son símbolos de la infelicidad humana. La rayuela es una mandala y la mandala es una representación del universo. Pues bien, cuando hace unos pocos días mostré a este amigo mío el anuncio impreso de mi conferencia de esta tarde, contempló por unos segundos el hermoso dibujo de Castañino y exclamó enseguida con cierto retintín irónico: esta no es la imagen de un gaucho domando a un potro, que es lo que yo creía, sino un emblema que representa el dominio que el conferencista tiene del asunto. La ironía con que lo dijo estaba justificada, porque no estoy seguro de dominar mi asunto, o mejor dicho, estoy seguro de no dominarlo enteramente. Cada vez que tengo que comentar el Martín Fierro en público, experimento cierto temor, cierto desasosiego, que creo resulta fácil de explicar. Se trata de un libro que conozco bien, pero que no he acabado de entender por completo y respecto del cual tengo una actitud ambivalente. Es un libro lleno de resabios, de dobleces, de equívocos, de contrastes, de ambigüedades, que me atrae por lo que tiene de afirmativo, pero sobre el cual tengo muchas reservas. Lo único que me consuela es pensar que el autor del Martín Fierro también tenía reservas y temores acerca de la significación de su libro. Cuando José Hernández se resolvió en 1872 a publicar con un título que hoy parece banal, pero que en su momento fue desafiante y agresivo, cuando se atrevió a publicar al fin la primera parte de lo que con el tiempo iba a ser su gran poema, tenía muchas dudas sobre la importancia de la obra. En la carta que dirige a su amigo don José Zoilo Míguez y que sirve de prólogo al gaucho Martín Fierro, decía Hernández: al fin me he decidido a que mi pobre Martín Fierro salga a conocer el mundo, y allá va, acogido al amparo de su nombre, del nombre de Míguez. Es un pobre gaucho, con todas las imperfecciones de forma que el arte tiene entre ellos. Hernández reconocía luego en esa carta la dificultad de la empresa que se había propuesto,
presentar al gaucho tal como era, con estricta fidelidad al modelo, y admitía la posibilidad de que hubiese fracasado en ese intento. Por último, llevando Hernández a sus últimos extremos la ingenua y equívoca identificación entre el modelo y la ficción artística, agregaba una palabra más, destinada a disculpar sus defectos, los del libro. Páselos por alto, le dice a Miggins. No pocos de ellos se encuentran allí como copia o imitación de los que lo son realmente. Según esto, los defectos de la obra, o al menos parte de ellos, debían atribuirse al modelo y no a su autor o a la obra misma. Se entiende esta cautela. Que la obra tiene defectos reales o aparentes, no cabe duda. En una primera lectura, sobre todo si la hace un lector culto pero desprevenido, lo que más impresiona y hasta choca es la textura rústica, primitiva y por momentos plebeya del poema, su aparente descuido formal, la monotonía de sus versos y la parcial irregularidad de las estrofas, lo asistemático de su rima, la inconexa justaposición de las partes y el aire de apresurada improvisación que el procedimiento sugiere, los repentinos altibajos de la tensión poética que alcanza un gran nivel lírico en algunas secciones del poema y otras veces cae en extremos de vulgaridad injustificable. Con todo, superada la primera impresión, que para un lector refinado suele ser traumática, la obra de Hernández, vista en su totalidad, revela más aciertos que defectos. Y esto es verdad aún en el caso de que la consideremos desde un punto de vista estrictamente formal, independientemente del contenido ideológico que la obra pueda tener. De otro modo, no puede explicarse la peculiar fascinación que el libro ha ejercido en un vasto público culto, y menos aún el reconocimiento crítico, la admiración y hasta la devoción desmesurada que el libro ha provocado en lectores de tanta experiencia literaria como Miguel de Unamuno, Marcelino Menéndez y Pelayo, Azorín, Leopoldo Lugones, Federico de Onís, Ezequiel Martínez Estrada y Jorge Luis Borges. Lo menos que puede decirse del Martín Fierro es que se trata de una obra original. No cabe duda de que es el poema más original del romanticismo hispánico y una de las obras más originales de la lengua castellana. Pero esa originalidad contribuye realmente a establecer el genuino valor artístico del Martín Fierro, más allá del mensaje social y humano que la obra contiene, y de ser así, hasta dónde el secreto de esa originalidad puede darnos la clave para esclarecer su mérito artístico. Yo sé muy bien que la originalidad es una categoría equívoca, estéticamente débil y que como criterio de excelencia artística carece de aplicación universal. Es uno de los engaños que enturbió la estética romántica desde su comienzo mismo y que ha confundido a la crítica y a la creación literaria y artística por más de siglo y medio. Sin embargo, yo creo que es posible distinguir en este punto dos modos diferentes de originalidad. La originalidad que consistiría solo en la ruptura buscada o rebuscada de la tradición artística, literaria y lingüística. La originalidad que consistiría en la violación de las normas y los moldes preestablecidos para la literatura y para la lengua, y que en última instancia concluye por ser una originalidad relativa, externa y superficial. Pero hay, a mi juicio, otro modo de originalidad mucho más sutil, que trabaja desde dentro de la tradición, que no renuncia en principio a las formas consagradas, sino que busca darles un nuevo sentido por un proceso de intensificación y profundización expresivas, en la medida del contenido ideológico que la obra pueda tener. De otro modo,
no puede explicarse la peculiar fascinación que el libro ha ejercido en un vasto público culto, y menos aún el reconocimiento crítico, la admiración y hasta la devoción desmesurada que el libro ha provocado en lectores de tanta experiencia literaria como Miguel de Unamuno, Marcelino Menéndez y Pelayo, Azorín, Leopoldo Lugones, Federico de Onís, Ezequiel Martínez Estrada y Jorge Luis Borges. Lo menos que puede decirse del Martín Fierro es que se trata de una obra original. No cabe duda de que es el poema más original del romanticismo hispánico y una de las obras más originales de la lengua castellana. Pero esa originalidad contribuye realmente a establecer el genuino valor artístico del Martín Fierro, más allá del mensaje social y humano que la obra contiene, y de ser así, hasta dónde el secreto de esa originalidad puede darnos la clave para esclarecer su mérito artístico. Yo sé muy bien que la originalidad es una categoría equívoca, estéticamente débil, y que como criterio de excelencia artística carece de aplicación universal. Es uno de los engaños que enturbió la estética romántica desde su comienzo mismo y que ha confundido a la crítica y a la creación literaria y artística por más de siglo y medio. Sin embargo, yo creo que es posible distinguir en este punto dos modos diferentes de originalidad. La originalidad que consistiría solo en la ruptura buscada o rebuscada de la tradición artística, literaria y lingüística. La originalidad que consistiría en la violación de las normas y los moldes preestablecidos para la literatura y para la lengua, y que en última instancia concluye por ser una originalidad relativa, externa y superficial. Pero hay, a mi juicio, otro modo de originalidad mucho más sutil, que trabaja desde dentro de la tradición, que no renuncia en principio a las formas consagradas, sino que busca darles un nuevo sentido por un proceso de intensificación y profundización expresivas. En la medida buscada o rebuscada de la tradición artística, literaria y lingüística, la originalidad que consistiría en la violación de las normas y los moldes preestablecidos para la literatura y para la lengua, y que en última instancia concluye por ser una originalidad relativa, externa y superficial. Pero hay, a mi juicio, otro modo de originalidad mucho más sutil, que trabaja desde dentro de la tradición, que no renuncia en principio a las formas consagradas, sino que busca darles un nuevo sentido por un proceso de intensificación y profundización expresivas. En la medida en principio a las formas consagradas, sino que busca darles un nuevo sentido por un proceso de intensificación y profundización expresivas. En la medida profundización expresivas. En la medida